Gloria al Señor. Si hay algo que a través de los años he aprendido, es que aún con todo lo que hemos podido alcanzar, con todo lo que hemos podido caminar en este evangelio, toda la gloria es de Dios. Y al final nos presentaremos delante de Él y Él nos dirá ¿qué hemos alcanzado? Pero me parece que muy poco hemos hecho comparado con lo que Él todos los días hace por nosotros. Amén. Así que yo quiero ir a la palabra del Señor por un momento. No voy a ser muy extenso, le prometo que nos vamos temprano. Y quiero que me acompañen a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 10. Y quiero que vayamos ahí al verso 2 y 3 por un momento. Aleluya. Y dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y cuando hablamos del libro de Daniel, tenemos que mirarlo desde una óptica escatológica, pero también dentro de una óptica de un hombre que dentro de unas circunstancias en particulares de vida decidió hacer lo correcto. Y si vamos al mismo libro de Daniel, capítulo 1, verso 8, dice la palabra del Señor: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y cuando miramos el libro de Daniel, estamos hablando de un pueblo que fue llevado cautivo. Un pueblo que tuvo una sentencia de parte de Dios por causa de la desobediencia, y le dijo que iban a estar 70 años en cautiverio por el pueblo babilónico. Pero si hay algo interesante en todo esto, es que Dios siempre ha tenido el deseo en su corazón de bendecirnos de tal forma que a veces no lo podemos comprender. Cuando estuvieron en el desierto, recibieron maná, recibieron diferentes manifestaciones de Dios para bendecirle, pero aún así eran contumaces y seguían ellos quejándose. Y podemos determinar sin lugar a duda de que el pueblo había adquirido una cultura de falta de agradecimiento. Y tenían que todo el tiempo estar recordándoles las cosas para que ellos pudieran entender cuán grande había sido Jehová con ellos. Las escrituras precisamente habla de fiestas y de celebraciones judaicas para eso, para recordarle. Era un pueblo que tenía que todo el tiempo llevar a memoria a este Jehová poderoso que había hecho grandes cosas, porque de lo contrario su mente era muy finita y se enfocaban en el presente y se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho en el pasado. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, cuando estudiamos con profundidad, y no lo estoy haciendo en esta ocasión, quiero ser muy somero y avanzar dentro del tiempo, veíamos a este pueblo que continuamente se quejaba. Cuando estaba la teocracia, que era que Dios gobernaba sobre ellos, allá miraron a los pueblos que tenían alrededor y quisieron establecer entonces un modelo similar. Cuidado, que eso ocurre también en la iglesia. Al que esté en el mundo, y queríamos entonces introducir ahora reyes. Ahora quiero a alguien que me gobierne. Antes me gobernaba solamente Dios, yo escuchaba su voz y caminaba conforme a eso, pero ahora quiero limitación. Ahora quiero algo comparado a lo que hay allá afuera, porque me parece que lo que Dios ha hecho hasta ahora no es suficiente. Y ahí vino y trajeron los reyes, y entonces empezaron los reyes dentro de su humanidad a fallar.
Y habían unos que se acercaban a Dios y que vivían conforme a lo que establecía la ley y el sacerdocio en ese momento. Pero muchas veces cambiaban y venía otro y hacía todo lo contrario. Y llevaba al pueblo a un lugar que no era estable, un lugar que no había presencia, un lugar donde vivían en desenfreno. Porque quiero que usted sepa, amado, que la Biblia habla de que somos constituidos sacerdotes, nación santa, pero hay que vivir conforme a eso. Por lo tanto, nuestro modelaje, nuestro accionar tiene que llevar al pueblo a una verdadera adoración, a una verdadera relación con Él, porque de lo contrario, en vano estamos haciendo algo. Y ahí empezó el proceso. Se cansaron y vinieron jueces y siguieron por ahí. No voy a entrar en todos esos detalles porque siempre ellos querían algo distinto. Y llegó la sentencia. Y sabemos que Israel fue por un lado, Judá fue para otro, reino del norte, reino del sur, todos conocemos eso. Yo sé que esto es una iglesia que estudia Biblia, así que no voy a entrar en esas profundidades. Y se llevaron a los príncipes de Israel. Y dice que fue un grupo de jóvenes. Y dentro de ese grupo de jóvenes se destacó un hombre que luego creció, llamado Daniel. Y Daniel, desde que llegó a aquel lugar, pudo comprender algo. Él pudo comprender que no iba a un lugar donde él iba a habitar para siempre, sino que iba a un lugar donde vería la mano de Dios manifestada. Porque en ocasiones, en los procesos y en las situaciones que podemos estar viviendo, se nos olvida de que Dios no ha perdido el control. Y cuando él mira la historia, él puede percatarse de que ya había una palabra que había sido declarada por Jehová, de que o ustedes se mueven el modelo que yo quiero, hacer mi voluntad, o entonces pagarían el precio de la desobediencia. Y muchas veces olvidamos de que Dios perdona nuestros pecados, Dios nos limpia, nos purifica y nos levanta, pero las consecuencias de mi pecado, lo que aconteció, siempre va a traer consecuencias. El asunto es entender esto, porque por mucho tiempo hemos predicado un evangelio no necesariamente alineado a lo que establece la palabra, sino que le decimos a la gente: ven, Dios te transforma, hace todo nuevo, y ahí se quedó. No, lo hace todo nuevo, pero en el proceso tú vas a pagar las consecuencias por lo que ocurrió. Por eso el libro de Efesios capítulo 5 habla ya, y mire que no anden como necios, sino como sabios. Quiere decir que hay una manera adecuada de caminar en el evangelio conforme a lo que establece su palabra. Tenemos que tener cuidado de cómo caminamos. Yo me fui freelance, como dice el americano. Aleluya. Y este hombre, que había desarrollado unas disciplinas, le dice a Jehová que él no va a ser contaminado por este mundo. Y en ocasiones tenemos que entender que el mundo que nos rodea constantemente está empujándonos a que adquiramos las costumbres por las cuales ellos viven. No quiere que manifestemos la diferencia que ya Dios ha marcado en nosotros. Y vemos que nos empujan de alguna forma a tratar de vivir el modelo que ellos han establecido para nosotros. Y vemos que las redes sociales nos hacen mirar el materialismo de manera profunda. Hoy en día nadie es conforme con tener un vehículo que le transporte de un lugar a otro, sino que el mundo nos deja ver que el éxito depende de las posesiones materiales que yo pueda tener. El éxito en el Señor depende de cuánto dinero yo tenga en el banco, o cuántos zapatos o correas o vestidos de marca yo me estoy colocando. Por lo tanto, vemos cómo el dejarse corromper ha marcado a una generación que van, dicen ellos ahí, de gloria en gloria, porque están viviendo algo artificial. Porque déjeme decirle, amado, Dios quiere que usted y yo siempre seamos prosperados, pero de la manera adecuada. Amén.
Y aún con Daniel, habiendo determinado no contaminarse, que es lo contrario a lo que nosotros podemos pensar, él sí prosperó estando en cautiverio. Él sí prosperó estando en un ambiente contrario, donde lo que habían eran dioses paganos, borrachera, fiesta, diferentes situaciones pecaminosas. Aún había allí palabras de destrucción para muchos de los que estaban allí. Él dijo: yo no me voy a contaminar, yo permaneceré fiel, porque aún en medio de este lugar yo veré la mano de Jehová. Oh, gloria a Dios. Y hemos proclamado como iglesia 21 días de ayuno. Y cuando miramos lo que es el ayuno, podemos establecer que es hasta beneficioso para el cuerpo. Los médicos dicen que desintoxican, que limpian, que hacen diferentes situaciones en nuestro organismo y que permiten que se liberen toxinas para que nuevas se vayan formando. No sé cómo es esto, yo no soy médico. Pero el ayuno tiene unas implicaciones muy especiales. El ayuno no puede precisamente mirarse solamente como algo que yo voy a sacrificar. Porque podemos sacrificar el cuerpo, pero no tener la motivación correcta. Podemos dejar de alimentarnos, pero no necesariamente estar conectados al Dios que nosotros queremos honrar. Así que cuando Daniel decide ayunar, él no lo hace con la intención de pasar hambre. Él lo hace con la intención de la costumbre que se había desarrollado de conectarse con Dios, pero había hacerlo de una manera distinta. Y dijo: ya yo no lo voy a hacer como lo hacen en el mundo, como lo hacen los judíos, que hasta cuando había muerte se vestían de cilicio, etcétera, etcétera. Sino que decía: yo lo voy a hacer de tal forma de que voy a abstenerme de aquellos alimentos que yo considero que no pasan por el filtro adecuado de Dios. Y habla de una abstención, no habla necesariamente de un ayuno. Lo que pasa es que muchas veces confundimos una palabra con otra. Abstinencia, ¿verdad? O abstención de algo no necesariamente es ayunar. Ayunar es el efecto de no entrar nada por nuestra boca por un periodo extendido de tiempo. La abstinencia es cuando yo decido por periodos intermitentes no necesariamente comer, o comer algunos alimentos que son permitidos dentro de este proceso. Y lo hace con la intención de acercarse a Dios, de poder tener un entendimiento mayor de lo que Dios quería hacer en aquel tiempo. Cada vez que ocurría una eventualidad, él iba a la presencia de Dios. Por eso era que manifestaba sabiduría. Por eso era que manifestaba el don de Dios. Porque no actuaba por sí mismo, sino que cada vez que ocurría un evento, él iba a la presencia de Dios en ayuno y en oración para buscar la contestación apropiada. Y cuando vemos que Daniel decide entonces, en el capítulo 10, desarrollar este tema de la visión que él tuvo en el tercero año de Ciro, rey de Persia. Él dice que se fue en ayuno para poder comprender la visión que Dios le había dado. Y de ahí empieza a desarrollar todo lo escatológico. Pero yo no quiero entrar en eso en esta mañana. Yo más bien quiero que podamos entender que lo que nos están invitando, más allá de profundizar nuestra relación con Dios a través del ayuno, nos está también manifestando qué es el ayuno y qué va a producir el ayuno en cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, y los invito a que vaya a Efesios capítulo 5, 16 y 17 por un momento. Efesios capítulo 5. Mire cómo dice 16 y 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones. Y así como Daniel fue intencional en lo que consumía físicamente, Pablo entonces nos llama a ser intencionales en nuestra vida espiritual. El ayuno siempre nos va a recordar que debemos vivir con una vida y con una conciencia constante de quiénes somos en Cristo. Y el ayuno se convierte en un acto puntual, pero su propósito es que nuestra vida al final refleje la santidad de Jehová y la forma adecuada de nosotros vivir. Por mucho tiempo hemos ayunado, pero pidiendo al Señor no necesariamente lo que tiene que ver con el ambiente espiritual en nuestras vidas. Y el ambiente espiritual es tan real que cuando está manifestado podemos no solamente verlo en la atmósfera celestial, sino que esto va a traer obligatoriamente un impacto en nuestra vida presencial de este mundo física. Y vamos a ver que la manifestación de Dios va a ser visible delante de los incrédulos y ellos van a poder glorificar al Dios que ha hecho las maravillas en cada uno de nosotros, porque somos el escenario adecuado para que el mundo vea que toda esta distracción que está pasando no es lo correcto, sino que hay un pueblo que manifiesta el reino de Dios, que vive en paz, que vive con felicidad, que tiene lo necesario, que no depende del mundo, porque todo lo que usted y yo tenemos le pertenece a Dios. Vamos, si es para él, dáselo fuerte. Y cuando vamos a la carta de Efesios, vemos a unos apóstoles que estaban preocupados siempre por la manera en que la iglesia debía vivir. Y era natural que lo estuviesen porque estaban igual que usted y yo, en un mundo de dificultad, de filosofía, de costumbres que quieren allegarse a la congregación, que quieren allegarse a nuestro espíritu, que quiere transformar nuestra mente. ¿Sabía usted que hay mucho humanismo, hay mucha filosofía, hay muchas corrientes que nada tiene que ver, agnosticismo, etcétera? Y no voy a entrar en todo eso, que influyen todo el tiempo. Precisamente el próximo sábado vamos a estar dando una conferencia en eso. Los peligros existentes para la iglesia de hoy. ¿Cuánto tiene Netflix? 2 o 3 nada más. ¡Ame María! ¿Qué iglesia buena esta! 2 o 3 nada más. ¿Y se ha fijado usted que ahora cuando va a ver algo de Netflix, cuánta sensualidad hay en la serie? Usted vio que algo que empezó supuestamente como para entretenerle, para que usted pasara un tiempo en familia, ahora se ha convertido en otra cosa. Usted tiene que tener cuidado ahora cuando usted prende el televisor. Pero también sabía usted que hay un gran número de cristianos que se quedan viéndolo. Entonces son los que vemos que quieren llegar a la iglesia de Dios a recibir algo. Pero déjeme decirle que yo tengo que tener las condiciones adecuadas para poder recibir lo de Dios, porque Dios es santo, 3 veces santo, y Él solamente habita donde hay santidad. Y la santidad no es externa, es interna. Y si mis ojos, la lámpara, está viendo asuntos que no necesariamente edifican, entonces se va a cumplir lo que dice su palabra, que del corazón, de la abundancia del corazón. Por eso es que cuando usted habla con personas no hay salmos, no hay cánticos, no hay adoración, no hay paz. Yo me metí aquí en un lío. Ahora que vamos a ayunar, porque yo creo que yo lo voy a acompañar. Si ahora que vamos a ayunar, ayunamos un ratito y después vemos Netflix. Está bien, no, está bien. Se acabó, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y hay un orden, amado, que tenemos que entender. Hay una manera, hay una forma
en que debemos estar respondiendo a las demandas, a las exigencias, a todas estas cosas que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Y por eso es que Efesios exhorta a que tengamos cuidado de cómo vamos a vivir. Y aquí hay 3 declaraciones que hoy yo quiero que las analicemos porque nos van a informar lo que necesitamos entender y tener presente en nuestro caminar con el Señor. Y la primera declaración que encontramos es que Pablo le dice a esta iglesia que fue establecida dentro de un contexto cultural pagano. ¿Se parece o no se parece? Ocultista, perverso, donde había todo tipo de disfunción y de pecado. Y se podía ver en tiempo real lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Allí, por medio de la sabiduría de Dios, Pablo empieza a compartir cómo ellos tenían que manejarse, cómo manejar su vida en un contexto de esta cultura que era contraria a la cultura de Dios. Y establece en el libro de Éfeso, si lo lee con detenimiento, que comenzando con la intención original de Dios, habla desde antes de la fundación del mundo y al final aterriza en una práctica que la iglesia debe estar ejerciendo. Así que hace un contraste desde el capítulo 1 hasta el final. Y es interesante que aquello que comenzó en la eternidad, en un momento dado, ahora aterriza en la casa de nosotros. Yo voy a repetir. Aquello que comenzó en la eternidad, está hablando de Cristo. Y aquello que fue formado en un momento dado, y que Pablo lo menciona de esta manera, pudiéramos decir oculta, pero a la misma vez reveladora. Está hablando del Cristo Todopoderoso. Estuvo en la eternidad, pero ahora su presencia, su manifestación, su gracia fue a aterrizar en nuestras vidas. Por lo tanto, la gracia que usted y yo hoy podemos andar en ella es producto de lo que hace poco cantábamos, que es que Cristo, no que nadie le tomó la vida, sino que Él decidió entregarla por nosotros, a fin de que el peso del pecado, la condena de muerte que tuvimos en un momento dado, fuese liberada. Y hoy somos libres para adorar su nombre. Hoy somos libres para agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy podemos declarar que no estamos andando en un lugar desolado y vacío, sino que andamos en las enseñanzas proféticas que Él dejó para cada uno de nosotros, que nos permite ya no ser esclavos del pecado, sino ahora vivir en libertad para Él. Oh, gloria a Dios. Y es allí donde estos textos establecen que es importante, que es imperativo, que es presente en nosotros reconocer cómo estamos viviendo. Nos estamos acoplando a lo que el mundo dicta, a sus costumbres, a su moral. O nosotros, dentro de este proceso de ayuno, estamos pidiéndole al Señor también que quite aquello de nosotros que no le agrada. Que nos permite identificar en qué áreas nosotros debemos corregirnos. Porque muchas veces pensamos que todo lo estamos haciendo bien. Pensamos que todo está caminando conforme a lo que Él establece. Pero cuando nos detenemos por un momento y entramos a la presencia de Dios con un corazón desnudo, con nuestra vida delante de Él, y podemos decirle: Señor, examíname, oh tú Jehová, y mira a ver si hay pecados ocultos dentro de mí.
Mírame desde lo profundo. Yo no quiero que se quede algo aquí adentro de mi corazón que me impida alcanzar el plan glorioso que tú tienes para conmigo. Yo quiero que en este proceso que me estoy separando para ti, sea el momento ideal para tú identificar esas áreas de oportunidad que yo tengo. Tal vez no son de perdición, pero sí son de tropiezo para yo alcanzar lo que tu plan tiene destinado para mí. Pero si hay algo que es de pecado, hay algo que me impide acercarme a ti. David decía que mientras él cayó, envejecieron sus huesos. Mientras él no fue y confesó, su vida no andaba bien. A veces nosotros andamos tan a la prisa que se nos olvidó que ofendimos, que se nos olvidó que lastimamos, y andamos por ahí como si nada hubiese ocurrido. Es tiempo de que nosotros pasemos nuestra vida por el filtro de Dios y que Él nos mire y nos diga: ¿sabes qué, Luis? Tienes que enderezarte. ¿Sabes qué? Tienes que limpiarte, porque de alguna forma yo quiero impedir que Cristo, cuando venga por su iglesia, yo irme con Él. Y esto requiere sinceridad, requiere madurez espiritual. ¿Sabía usted, amado, que aún cuando salimos de estos cultos gloriosos y empezamos a hablar y empezamos a glorificar a Dios, más adelante debemos examinar qué fue lo que Dios me habló a mí? Porque habló en el colectivo, se manifestó en el colectivo, pero ¿qué fue lo que Dios me habló a mí? ¿Qué área está trabajando conmigo? ¿Estaré yo aprobado? Porque nosotros los pentecostales, amados, tenemos algo que tenemos que trabajar. Y usted escucha a mucha gente que dice, y esto lo aprendí yo en el camino: yo me desgasto para Dios. ¿Lo he escuchado? Cuidado con el desgaste. Porque cuando hacemos, pero no nos detenemos a ver qué hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, entramos en problemas. Y si hay algo que me identifica a mí, los que me conocen lo saben, es que yo trato de vivir una vida transparente. No perfecta, pero transparente. Y hace muchos años atrás entré yo en ese proceso. Si habían 7 días a la semana, trataba de predicar 8. ¿Y qué sabe que ocurrió? Que un día el Señor me dijo: estás predicando en lo vacío porque yo no estoy aquí. Dije que soy transparente, no perfecto. Estás afanado en predicar, pero no estás afanado en buscar mi presencia. Qué bueno que vamos a ayunar. Qué bueno que vamos a buscar su presencia. Qué bueno que nos vamos a sumergir en profundidades para que el Señor nos bendiga. Para que el Señor nos eduque, nos enseñe, nos prepare para continuar adelante. Todos los días hay que buscar renovar nuestras fuerzas en Él. En Él. Yo ahora vivo, como dicen en la psicología, ¿verdad? Yo practico algo de consejería pastoral, etc. Mindfulness. Y no estoy hablando de lo del mundo. Estoy hablando de estar presente en lo que las cosas están ocurriendo. Estar presente en lo que digo, estar consecuente con lo que estoy haciendo. Porque eso me permite medirme en tiempo real donde yo estoy con Dios. Hay ocasiones en que me he encontrado que he trabajado 10 horas y me he conectado con el Señor 15 minutos. ¿Usted cree que eso hace balance? Yo estoy como testificando casi aquí para que usted vea que pensamos que todo es simple, es todo bien. No. Enfrentamos batallas, enfrentamos dificultades.
Pero cuando hacemos como Daniel, que decimos no me voy a contaminar, no voy a caminar como camina el mundo, yo me voy a enfocar en Cristo. Yo me voy a enfocar en hacer su voluntad, pero me voy a enfocar en hacerla de la manera correcta, dentro del ámbito correcto y con la expectativa correcta. Porque yo no predico la palabra del Señor para crear emoción en nadie, ni tampoco predico la palabra del Señor por ganancia deshonesta. Yo la predico por la gran comisión que Él nos dio, de que fuéramos y predicáramos este evangelio a toda criatura. Él nos dio una encomienda sagrada de ir y manifestar su presencia donde quiera que nosotros fuéramos. Lo dice tan explícito que dice: ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Él fue consistente en lo que quería hacer con nosotros. El apóstol Pablo se esforzó en todo su caminar por dejar un legado que reflejara la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que tenemos que aprender a que nosotros tenemos la vida misma de Cristo insertada en nuestro espíritu. Por eso es que somos capaces de hacer grandes cosas, porque el dador de la vida radica en su interior. En un momento dado, el Espíritu Santo era sencillamente una manifestación para algunos que pudieran ejercer o hacer algo. Ya no es así. Él dijo: yo os dejaré ¿de qué? De mi espíritu, y ya no solamente estará sobre vosotros, sino que de ahora en adelante va a radicar en vosotros. Por lo tanto, Dios, siendo espíritu, tiene que comunicarse con nosotros a través de ¿qué? Del espíritu, porque no hay otra forma de poder hacerlo. Por lo tanto, si usted mantiene el don de Dios manifestado en usted, usted va a ver que puede vivir una vida agradable a Dios, no importando la atmósfera, no importando el escenario, no importando el país, no importando lo que diga nadie, porque no depende de usted. Es más, dice que no somos de este mundo, sino que tenemos un reino ya establecido que está esperando porque Él venga por nosotros. Ave María, mira qué cosa hermosa, que tenemos un reino. Ya yo voy terminando. Aprovechemos este tiempo, pero hagámoslo con conciencia, con intención. A veces tenemos que detenernos un momento, un solo momento, para decir: Señor, me he propuesto tomar tiempo para ti, pero yo quiero que sea el mejor tiempo. Yo quiero que sea un tiempo donde no solamente yo hable contigo, sino que yo también te permita a ti hablar conmigo. Donde yo pueda silenciarme y permitir que tú te conectes y yo pueda oír tu voz. Porque no podemos caminar sin dirección. Y Dios está levantando una iglesia en este tiempo poderosa en Él. Porque su palabra establece que donde sobreabunda, ¿qué? Y Él quiere que usted y yo seamos de eso, que somos capaces de trastornar al mundo. Si usted lo logra, usted va a ver la recompensa de Dios en su vida. Póngase de pie.
Y yo quiero orar por un momento. Para que Dios nos ayude, para que nos fortalezca en este proceso. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Dios amado. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos a ti toda la gloria, todo el honor. Solo tú lo mereces. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.